que falta por evaluar las diferentes remodelaciones y si estas tuvieron los permisos. Por eso piden declarar complejo el caso. Ambos propietarios y responsables del Jet Set y de la empresa que regenteaba el Jet Set. Sin embargo, ayer vi yo un prestigioso abogado diciendo que no, que el caso no era complejo, que estaba claro, aunque había muchas demandas, el caso estaba claro, que no se sabían, porque después del informe que se tiene, más declaraciones de testigos, de que ya se sabía la gravedad del caso. Una cosa es que se te vayan los frenos y tú no sabías que tú tenías el vehículo con los frenos malos, pero otra cosa muy diferente es tú, cuando el mecánico te dice, don Ramón, usted no puede salir a la calle porque ese vehículo en cualquier momento puede perder el control y usted puede provocar un accidente. Sí. Son cosas diferentes. Usted pone una tabla entre dos mesas y usted se sube arriba. ¿Qué ocurre? La tabla comienza a ondearse, a pandearse, hasta que finalmente la tabla se rompe y cede. Eso fue lo que pasó. Se comba, se flexiona, fallan por flexión, 2 vigas más 3 columnas, se vino abajo el techo. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, lunes 16 de junio del año 2025. Como siempre, comenzamos la semana con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, con mucha fe, porque el Señor está en control. Y como siempre, muy agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan, que nos permiten entrar a vuestros hogares a través de Telesistema, Canal 11, pero también nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN y diversas plataformas y canales que nos permiten vernos en los Estados Unidos y en muchísimos países, por lo cual tenemos una audiencia también de nuestros hermanos dominicanos residentes en el exterior. Hoy contamos como invitada a la doctora Zoraima Cuello. Ella es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pero fue candidata vicepresidencial en las elecciones recientes del año 2024. Ella fue la compañera de boleta de Abel Martínez. Ella participa en una de las mesas de trabajo de las reuniones del Consejo Económico y Social con la doctora Zoraima Cuello. Hay muchos temas de interés. Es una persona muy preparada, con un currículum sumamente amplio. Ella es doctora en educación. Así es que vamos a tener una buena entrevista. Obviamente que el tema del día y de los próximos días, y lo estamos viviendo desde el 8 de abril, el colapso del techo del Jet Set que provocó 235 personas fallecidas, más de 180 heridos, más de 130 niños huérfanos. Y bueno, el caso ya está en la justicia. El Ministerio Público ya presentó su solicitud de medida de coerción. Nosotros tenemos el documento y el documento es público. Un documento extenso de 120 y pico páginas, que se hizo relativamente rápido en 2 meses, y en donde ellos narran cuando se instala el Jet Set en lo que era el cine El Portal, narra cómo no aparecen documentaciones de las remodelaciones del año 2010, del año 2015, del año 2020, cómo incluso se eliminó una columna, cuando en el 2015 se hizo un nuevo escenario. Bueno, eliminan la columna y eliminan muros y lo sustituyen con una viga metálica. Enumeran los nombres con sus respectivas cédulas de los fallecidos, de los heridos. No, todavía esa imagen no. De los heridos. Y ellos concluyen pidiendo que se declare complejo el caso por una serie de razones que ellos enumeran. Dicen que faltan víctimas o familiares de víctimas por interrogar, que falta por evaluar las diferentes remodelaciones y si estas tuvieron los permisos. Por eso piden declarar complejo el caso y solicitan prisión preventiva para el señor Antonio Espaillat y prisión domiciliaria
para la señora Maribel Espaillat, ambos propietarios y responsables del Jet Set y de la empresa que regenteaba el Jet Set. Es un documento extenso, el que tenga tiempo que lo lea, y es el que va a servir de base. El miércoles será la audiencia donde el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional decidirá si acoge las peticiones del Ministerio Público. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros en este lunes 16, Ramón. Y con respecto a lo que estabas hablando, justamente este caso que se ha apoderado de la atención del país desde abril hasta la fecha, y que con más razón después de que el Ministerio Público diera a conocer los detalles de la acusación, y también porque está pidiendo prisión preventiva, luego de los interrogatorios y luego de leer el informe del MIBET. Pero han salido nuevos elementos, Ramón, como las declaraciones de testigos importantes que han dado luz a que el caso tome otro giro. Y de hecho, en un momento determinado, tuvimos abogados aquí en el programa que decían que este caso debía ser declarado complejo. Justamente tú estabas hablando de eso cuando yo justamente entraba, por la cantidad de víctimas y por todo lo que esto implica. Sin embargo, ayer vi yo un prestigioso abogado diciendo que no, que el caso no era complejo, que estaba claro, aunque había muchas demandas, el caso estaba claro. Y nuevos elementos son como, por ejemplo, una cosa, decía un abogado, porque se está hablando de homicidio involuntario. Y obviamente el abogado del principal imputado dijo que de una vez estuvo de acuerdo. Pero ahora están diciendo algunos juristas de que habría que analizar bien exhaustivamente el tema, en razón de que hay elementos que no se sabían, porque después del informe que se tiene, más declaraciones de testigos de que ya se sabía la gravedad del caso. Una cosa es que se te vayan los frenos y tú no sabías que tú tenías el vehículo con los frenos malos y tú produces una colisión y hay lesionados. Pero otra cosa muy diferente es tú, cuando el mecánico te dice, don Ramón, usted no puede salir a la calle porque ese vehículo en cualquier momento puede perder el control y usted puede provocar un accidente. Sí. Son cosas diferentes. Entonces ahí se está viendo jurídicamente la posibilidad de que este no sea un caso de homicidio culposo, sino de homicidio con otra tipificación. De hecho, hay teléfonos de esos empleados que ya fueron intervenidos, donde se ven conversaciones entre ellos y Antonio Espaillat. Además, pocos días después de la catástrofe, sí, la señora Maribel Espaillat se reunió con Gregorio Adames Arias, que era el hombre, el utility. Sí. Era el de la reserva, pero era el que dirigía el montaje de las mesas, ubicación, y el que se comunicaba y el que le decía, mire, esto hay que suspenderlo, mire, están cayendo pedazos de elementos, hubo que mover una mesa, hubo situaciones así que se presentaron, donde le advirtieron. Y hasta última hora, Ramón, hasta las 11:40 de la noche, esa persona le dijo hay que suspender la actividad. Pero la actividad estaba muy vendida, y quien tenía que tomar la decisión, que era el señor Espaillat, no estaba en el país y no se hizo nada. Si se suspende una hora antes, esa tragedia pudo haberse evitado, obviamente. Lamentablemente. Obviamente. Y también, pero hay testigos desde antes. La hija de Sergio Vargas dijo que su papá estuvo en una fiesta ahí en marzo y que estaban cayendo pedacitos del techo y arenilla en los vasos, en las bebidas de las personas. Entonces era un tema que se conocía. Y ya el informe, como tú dices, bastante extenso que ya tiene el Ministerio Público, que está circulando, da cuenta de las remodelaciones, de cómo quitaron columnas, y el caso de que ya hay gente que afirma, lo que están dándole un seguimiento más minucioso, de que ninguna de esas remodelaciones tuvieron los permisos correspondientes. No hay. Entonces hay muchos agravantes, Ramón. No hay del cambio de uso de cine a discoteca, pero todas esas remodelaciones, incluso en un caso se sustituyó una columna y se eliminaron muros para dar amplitud al nuevo escenario, y eso lo que hicieron fue ponerle una viga metálica para sustituir. Entonces, eso requiere un cálculo estructural, eso requiere de plano, eso requiere de una aprobación en ese momento de obras públicas, pero nada de eso aparece, y por eso el informe dice, tenemos que profundizar
en esos eventos, en esas remodelaciones, a ver qué pasó. Bueno, y hay muchas cosas que pasaron en el interín, Ramón, también a los empleados que fueron liquidados. Le pusieron, siempre que se le pone como una clausulita, como liberando de responsabilidad y cosas, pero parece que le agregaron un elemento adicional. Y si fue así, más la visita que hizo la señora Maribel a Gregory, un testigo clave, donde casi lo amenaza, entonces hay suficientes indicios como para que la prisión preventiva sea, la medida de coerción sea una prisión preventiva. Sí. ¿Por qué? Porque en otros casos de personas con arraigo económico aquí, de todo, decían, no, ese no se puede, por ejemplo, en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, porque puede manipular el expediente. Pero aquí se ha visto que se ha tratado de manipular lo que pasó. De hecho, hay una imagen que yo confundí el nombre. Quien aparece declarando es Gregory Adames Arias, donde él dice que teme por su vida. Sí. Porque fue amenazado y él ha entregado muchas pruebas, él entregó su teléfono y de ahí se ve diferentes conversaciones en diferentes momentos donde él advierte del plafón, del problema de las piedras, del peligro, etcétera, etcétera. Bueno, y ayer, Ramón, domingo, 30 nuevas querellas se interpusieron sobre este caso. Decía, había 65 más 30, saquen los cálculos. Y el tema sigue y va a seguir con muchísimos detalles que gracias a Dios la prensa le ha dado un seguimiento bastante minucioso. Hay demasiadas menos víctimas. Un periódico. Que no voy a decir. Para un periódico que ese tema lo trata chiquititico ahí abajo por vinculaciones societarias. Qué pena. Bueno, qué pena. Imagínate, la lealtad está entonces con su bolsillo y con sus intereses y no con el público, porque es un medio de comunicación. Yo me cansé de buscar, y prestigioso, Lo que tiene es una cosita, mira, de ese tamaño así, con un caso el prestigio tan se pierde, importante. Ramón, ¿tú sabías? El prestigio se gana y se pierde. Exactamente, ese medio va a ir perdiendo credibilidad. A veces tú ser referente. En la medida que sirva a los intereses del propietario. También ya está y circula el peritaje que realizó el ingeniero Leonardo Reyes Madera y otros 2 ingenieros. Yo lo felicito. El documento no tiene desperdicio técnico, tiene 128 páginas. Yo voy a tratar rápidamente y lo más sencillo posible. Sí, explica, Ramón, como ingeniero, explicar lo que ellos dicen que pasó, con lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora sí, señor director, la imagen que mostramos, fíjense, esos 2 elementos que ustedes ven ahí son las vigas postensadas, que son de 17 centímetros por 90. Esas vigas tienen 15.83 metros. Un cine es rectangular, tiene la dimensión larga, que a lo largo donde va el público, y el ancho, que vamos a decir donde está el telón. Entonces, esas vigas van en la dimensión corta. Son vigas postensadas. Una viga postensada es una viga que se fabrica en una industria, se lleva a la obra y eso tiene unos cables especiales que con unos gatos se alan. Y eso hace que la viga adquiera más resistencia y se incline hacia arriba. Bien. Encima de esa viga habían unos elementos prefabricados 2.5 centímetros, ¿sí?, de 1 pulgada, que es el que aparece ahí, lo dice. El caso raro es que hay 4 capas de fino de 37 centímetros de grosor. Y eso pesa mucho, Ramón. Eso es una cosa de ese tamaño. Exacto. Pero que lo inexplicable es, cuando usted tiene filtraciones, usted quita la capa fáltica y si el fino no está muy agrietado, usted le tira otra capa fáltica. Para ahí, una capa de fino con la carpeta fáltica le tiraban otra capa arriba y otra y otra y otra capa. Esa es de las cosas que hay que investigar, en qué años se hizo ese trabajo. 37 centímetros. Pero además de eso, el informe evalúa el peso y que gracias a Google Earth, ellos dan un seguimiento del 2011, al 2025 había 17 elementos arriba, entre aire,
ductos, casetas y tinacos de agua. Ellos tomaron 2 vigas, las más cargadas, y le hicieron un análisis con una plataforma, un análisis por computadora, hicieron también un análisis manual. Y esas 2 vigas fueron las que comenzaron a flexarse, es decir, muéstrame aquí. A destemplarse, Ramón, como a aflojarse. Aflojarse. Imagínese, por ejemplo, que usted pone una tabla entre 2 mesas y usted se sube arriba. ¿Qué ocurre? La tabla comienza a ondearse, a pandearse, hasta que finalmente la tabla se rompe y cede. Eso fue lo que pasó. Pero además se le agregó otro elemento, y vamos a mostrar la otra gráfica. Las vigas, estas grandes, que estaban espaciadas a 1.80 metros, estaban apoyadas en unas vigas perimetrales, que eran vigas y columnas. Vamos a la siguiente. Y la viga prefabricada estaba agarrada con un cable, mírenlo ahí, que era una varilla de 1 pulgada, pero la imagen de más abajo, donde se ve la varilla agarrada. Vamos a ver si aparece. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando esa viga se flexa, y en general se llama un fallo por flexión, la viga hacía esto, le hacía torsión a la viga perimetral por su apoyo. Y eso provocó el colapso de 3 columnas. Lo dice el informe te dice las columnas tales, tales y tales. Y ahí vino el desplome, es decir, se comba, se flexiona, fallan por flexión, 2 vigas más 3 columnas, se vino abajo el techo. Ellos hicieron pruebas al hormigón y a las varillas, y el hormigón estaba en buena calidad. Es decir, las filtraciones no le hicieron daño ni tampoco a las varillas. Ahora, ellos hicieron pruebas y demostraron que se excedía en 1.20 la capacidad máxima de las vigas. Es decir, una vez y media. Casi una vez y media por el efecto de las cargas que tenía arriba. Exacto. Entonces, el fallo fue por el exceso de carga. Pero claro, Ramón, pero bueno, ya se demostró. Eso lo sabíamos. Ahora, tú necesitabas de un peritaje técnico bien hecho, con pruebas realizadas, para tú poder concluir, mire, ahí lo que pasó fue cargaron demasiado el techo. Ahora, Ramón, mira, uno se pregunta, hay muchas cosas. Obviamente los responsables son los dueños del establecimiento, pero también fueron responsables los ingenieros y los arquitectos que trabajaron y las personas que trabajaron echando eso fino y quitando columna y poniendo columna, porque hay cosas que no se pueden. Aquí a veces vienen 3 y 4 personas y le decimos, mire, en el set no es posible, no se pueden poner 5 micrófonos o 7 micrófonos a la vez. Hay cosas que no se pueden. Y tú como ingeniero sabes que hay cosas que tú le recomiendas a un cliente que no se puede. Como economista también, es decir, en cualquier área, un profesional que se respete dice, bueno, pero eso no se puede. Porque ¿dónde estaban esos que pusieron los aires allá arriba y que vieron que eso estaba realmente, era demasiado para un techo? No dijeron nada, o se hicieron de la vista gorda, o el dueño decía, hagan esto y hay que hacerlo. Entonces, cada tinaco, había 3 tinacos en una viga, pesaba 2 toneladas. Imagínate. Cada tinaco. Aquí es muy frecuente usted ve un techo. Yo lo veo porque en el gimnasio donde yo voy. Es alto. Es alto, que es el Body Shop de Bellavista. Y usted ve ahí 10 tinacos en una losa. La gente sube tinacos sin medir las consecuencias de que esa estructura no está diseñada para soportar 10 tinacos en un área relativamente pequeña. Entonces, aquí hay responsabilidad de obras públicas. Claro. Hay responsabilidad del MIVET y hay responsabilidad del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, porque ellos debieron velar. Porque cuando se hacían esas remodelaciones se veía seguro afuera materiales, sí, y nunca fueron a inspeccionar, nunca fueron a ver qué está pasando. Pero ocúrrese a ti hacer algo en tu casa para que tú veas cómo de la nada te llegan como los SWAT a ver qué tú estás haciendo y si tienes los permisos correspondientes. Y yo te voy a decir una cosa, esto habrá de servir mucho y hay mucho material para informar y para averiguar de realmente de las cosas que no se deben hacer. Murió en el accidente o en
el drama del 8 de abril, el director de infraestructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional, lamentablemente, que también tenía responsabilidad en esto. ¿Y cómo es posible que se hicieron tantas remodelaciones y que no habían los permisos y demás? Aquí hay mucha gente responsable y las autoridades del pasado y del presente han tenido mucho que ver. Pero mira, como tú dices, ocurrió ahora. Obviamente a quienes se señalan son los de ahora. Lo grave es que en la remodelación del 2015 contrataron a un ingeniero para hacer una evaluación estructural, pero no le dieron seguimiento, o a lo mejor no le pagaron, y el ingeniero lo que hizo fue un 10% de los trabajos. Él llegó a evaluar unas zapatas y unas columnas y el trabajo quedó ahí. Ya a lo mejor ahí en el 15, claro, en el 15 ese techo lo fueron llenando, poco a poco. Como dice el informe, el techo se volvió parte funcional de la estructura, porque ahí era que estaban los aires, ahí estaba el tinaje, ahí se montó todo lo que había que montarse. Se montó porque no había espacio en otro sitio. Tan simple como eso. Pero bueno, este tema va a dar mucho de qué hablar. Sí. Y yo no creo que el miércoles todavía haya una sentencia en términos de la medida de coerción, porque son muchos documentos que tienen que leer los jueces. El del Ministerio Público tiene 158 páginas y el técnico, que para el que no es técnico es complicado de leer, tiene 128 páginas. Señores, por otro lado, yéndonos al plano internacional, siempre se ha dicho que lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Pero realmente lo que de verdad se pierden en las guerras son seres humanos civiles. Inocentes, hombres y mujeres. Y eso está pasando en el conflicto entre Irán e Israel. En Irán van 224 personas fallecidas. Y alrededor de 1.300 heridos. Ellos alegan que aunque Israel dice que fue quirúrgica y dirigida a los lugares, lo cierto es que hubo ataques contra áreas civiles, inclusive un hospital infantil, donde ellos dicen que todavía hay niños atrapados. Y en escombros, bajo los escombros. Y mira, Ramón, y ayer, bueno, esta mañana, cuando yo estaba buscando la información, y por la diferencia de hora, habían 128 muertos en Israel. Sí. La mayoría mujeres y niños. Y por más que se limpie el Ayatollah y Netanyahu, ahí se están cometiendo crímenes e injusticias y una guerra que va a traer consecuencias para el mundo. Bueno, por ejemplo, el petróleo West Texas en 3 días, del 13 de junio al 16 de junio, aumentó de 71.29 barril a 73.76. Sí, las hostilidades siguen y se intensifican porque son dos guerreristas. El Ayatollah y Netanyahu ha demostrado. Sí. El petróleo va a seguir en su vida porque que los mercados se ponen nerviosos por el tema de la distribución, la cadena de distribución. Esa es una zona productora de petróleo. Es decir, el mundo está viviendo uno de sus momentos más complicados porque lo de Ucrania y Rusia sigue también los ataques a la Franja de Gaza. Y en Estados Unidos, Ramón, siguen las protestas. No, eso no tiene. Las protestas por la política migratoria de Donald Trump y la forma en que lo está haciendo. Y esto tiene realmente al mundo muy nervioso. No, y no solamente Ramón, aunque eso. me voy a poner en evidencia. Mira, no solamente eso, sino, señores, un desfile militar en Estados Unidos es una cosa muy esporádica y muy grande. Muy inusual. El 4 de julio es un desfile que no es militar. Entonces, él hizo un desfile militar de que conmemorando los 250 años de la creación del Ejército Prometido, fue su cumpleaños. El cumpleaños de él. Y mientras eso se hacía en Washington, el país entero en protesta y el temor increciendo ante el exceso de autoridad y las acciones que se están tomando por encima de la Constitución. Lo que ellos le echaban en cara a otros países, señores, se está viviendo en los Estados Unidos actualmente. Ramón, ¿qué tú me ibas a decir? Que me voy a poner en evidencia, porque en 1990, cuando nosotros hacíamos ya televisión y que pasamos muchísimo trabajo con la guerra del Golfo y dándole seguimiento, porque no teníamos las herramientas de actualización que tenemos ahora con el Internet
y con todas las redes y noticias en vivo. Eres con Teletipo. Óyeme, Ramón. Y con unas páginas impresas ahí. Pero esta situación yo pienso que todavía es más complicada porque hay muchos conflictos en diferentes partes del mundo, porque en ese momento la atención estaba en una sola región, pero ahora tenemos que el mundo está hasta para arriba. Realmente tenemos conflictos, ya tú dijiste, en Ucrania, en la Franja de Gaza, se suman más países, los ánimos están muy caldeados en Estados Unidos y cualquier cosa puede ocurrir porque esto realmente repercute. Ya el mundo, lo que pasa a nivel global impacta a nivel local, no estamos desconectados. Y en el caso de la República Dominicana, a pesar de nuestra ubicación estratégica, no somos la excepción y a pesar de un informe que anda por ahí circulando, muy bueno para el país, donde nos califica como de los 5 países más prósperos del área, no podemos echarnos a dormir porque estamos siendo muy vulnerables con todo lo que está ocurriendo y sobre todo por donde se sustenta nuestra economía. Una prosperidad mal repartida entre muy pocas manos, mientras la mayoría está muy, muy mal. No se pierdan la entrevista con la doctora Zoraima Cuello, miembro del Comité Político del PLD, pero fue la candidata vicepresidencial en las elecciones de ayer, del 2024.